Hola a todos, hoy voy a mostraros cómo de sencillo es preparar cabello de ángel, un dulce que se emplea como relleno de muchos dulces tradicionales, la ensaimada, la empanada de cabello de ángel, los cortadillos de sidra, dulces que también se pueden preparar en su versión sin gluten y que os dejaré enlazados al final del vídeo y en la descripción cuando suba los vídeos. Tal como anunciaba en el título del vídeo, os mostraré cómo preparar cabello de ángel con o sin sidra. Y es que la calabaza empleada normalmente para prepararlo es la calabaza llamada sidra o calabaza confitera. Una calabaza muy fibrosa y con un contenido alto en agua que forma hebras al cocerla o hornearla. Pero no siempre es fácil encontrarla, sobre todo para quienes estamos fuera de España. Aunque por suerte existe otra calabaza llamada calabaza espagueti que forma hebras igualmente y con la que también se puede preparar cabello de ángel perfectamente. Aprovecho para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho y sin perder más tiempo vamos a ver cómo se prepara. La calabaza con la que voy a empezar es la calabaza espagueti, una calabaza ligeramente alargada con un color que va desde el amarillo al amarillo con franjas verdes. Lo primero que vamos a hacer es cortarla en varios trozos grandes. Pero cuidado, la piel es muy dura y la calabaza puede resbalar. Corta siempre con el cuchillo en la dirección contraria a la que tienes la mano. Una vez cortada la calabaza, quita las semillas. La mejor forma de hacerlo es con la mano limpia. Pero ojo, no las tires, puedes tostarlas y tendrás un aperitivo de un alto valor nutricional. Ahora, colócala en una olla suficientemente grande, cubre con agua y ponla a cocer a fuego medio hasta que esté tierna, en torno a la media hora. Otra opción es hornearla a 190 grados hasta que esté tierna. Pasado este tiempo, ve probando la consistencia con un tenedor. Si la calabaza se deja atravesar fácilmente, apaga el fuego y retira. Cuela el agua y deja enfriar lo suficiente para poder manipularla sin quemarte. Cuando ya no queme, desprende la piel de la cáscara con un tenedor. Como ves, al rascar se forman fibras. Tengo que decir que al cocer la calabaza, estas fibras se rompen. Si en lugar de cocer la calabaza la asas, las fibras se mantienen más enteras. Coloca la pulpa sobre un colador que pondrás sobre un plato para que escurra el líquido que suelta y deshilacha con ayuda de un tenedor. Una vez que hayas deshilachado la pulpa y que se haya escurrido el líquido, pésala. La mía pesa poco más de 1 kilo. Y es que la cantidad de azúcar depende del peso de la calabaza. Emplea entre el 50% y el 100% del peso de la calabaza de azúcar. A mí personalmente el 50% me parece más que suficiente, pero la receta tradicional emplea hasta el 100%. Coloca la pulpa de la calabaza y el azúcar en una olla. Añade el zumo de limón, aproximadamente medio limón por cada medio kilo de calabaza. Para aromatizar puedes añadir la cáscara de limón bien lavada o una rama de canela. Yo pongo la cáscara así entera. Se dice que el blanco de la piel amarga, pero puedes creerme que con medio kilo de azúcar ni se aprecia. Lleva de nuevo a fuego medio y remueve para que se mezcle bien el azúcar. Cocina a fuego medio, removiendo con frecuencia hasta que el líquido se evapore prácticamente y las fibras se deshilachen. Y la calabaza adquiera un ligero color dorado, signo de que el azúcar comienza a caramelizar. Aproximadamente media hora. Como ves, las hebras casi se han deshecho, pero el sabor y la textura son prácticamente iguales que con el cabello de ángel preparado con sidra. Está buenísimo y es una alternativa fabulosa si no encuentras sidra. Y ahora sí que sí, la calabaza que normalmente se emplea es esta, la calabaza confitera o sidra. Una calabaza de forma redonda que puede pesar varios kilos, verde y con estas manchas blancas tan características. El procedimiento es el mismo. Abrimos la calabaza sobre una tabla con cuidado de no cortarnos. Y fijaos en el interior, el reparto de las simientes recuerda más a un calabacín que a una calabaza. Cortamos en varios trozos grandes. Y contrariamente a lo que hace la mayoría, yo os recomiendo que quitéis las semillas en crudo y las aprovechéis. Ya os contaré en un vídeo las formas de aprovechar las semillas de calabaza. Colocamos la calabaza en una olla, cubrimos con agua y cocemos a fuego medio. El procedimiento es el mismo, solo quiero mostraros la textura que debe adquirir la calabaza. Cuando la calabaza está lista, se puede pinchar fácilmente y se vuelve ligeramente transparente. Retira del fuego, deja enfriar y retira las semillas blancas que antes no eran visibles. Retira la cáscara con una cuchara y coloca la pulpa sobre un colador. Y deshilacha igualmente con un tenedor. Fíjate que las hebras de la sidra sí que quedan intactas después de cocerla. Deja escurrir, pero no aprietes la pulpa. Y no tires el agua que escurre por si necesitaras añadirla durante la cocción. El resto se hace igual que con la calabaza espagueti.
ponla a cocer con el azúcar y cuando el líquido ha escurrido, prueba la textura de la calabaza. Si está poco firme, añade un poco de líquido reservado y deja cocer un poco más. Esta está perfecta ya. Y eso es todo, ya has visto que no tiene más dificultad. Puedes hacer conserva con ella o guardar en el frigorífico un par de semanas. Tal como os comentaba, ya iré publicando recetas con las que podéis emplearlo y os las dejaré aquí enlazadas. Y nada, espero que os animéis a prepararlo en casa, ya que como veis es facilísimo y se pueden preparar unos dulces riquísimos con él. Y me despido ya por hoy. Un saludo a todos.